Ser podcast. Hola, soy Eva Aguado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Animal Spirits. Therefore, the general line is hope for the best, but prepare for the worst. Todos sabemos los rebrotes que está sufriendo nuestro país, que están sufriendo también otros países. Omicron. Social distancing. Virus. Reduce the contacts. Variant. Esta fragilidad, esta incertidumbre, en definitiva, estará aquí para quedarse. Vaccinate and boost as much as possible. La economía que mueve el mundo. En el episodio de hoy, Emilio Ontiveros y Juan José Toribio nos van a hablar de la bolsa. Va a ser un año de valoración en máximos históricos en la mayoría de los mercados de acciones, ¿no? El virus. Con las nuevas cepas, Omicron, etcétera, pues vuelve otra vez a haber inquietud y por lo tanto pues ya vemos como el turismo internacional tampoco es tan activo. Y los tipos de interés. No hay ningún banco central que anticipe el mantenimiento de este repunte inflacionista más allá de la segunda mitad del año que viene. The Los Angeles Lakers select Ontiveros y Toribio además abren hilo sobre las criptomonedas. LeBron James and the Lakers at the Staples. El emblemático estadio Staples Center de Los Ángeles cambiará de nombre en Navidad. Será conocido como Crypto.com Arena. Juan José Toribio, profesor emérito de IES. ¿Qué tal, Juan José? Hola, Eva, ¿qué tal? Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Autónoma y fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hacer balance de los mercados, vamos a hacer balance de las bolsas, pero antes me gustaría preguntaros por un fenómeno que cada vez es más invasivo, del que cada vez nos llega más información, las criptomonedas. Una valoración breve. El estadio de los Lakers va a recibir el nombre de una plataforma de criptomonedas que ha pagado 600 millones de euros por este cambio de nombre. La Comisión Nacional del Mercado de Valores acaba de advertir públicamente a Iniesta de que no puede anunciar criptomonedas a través de su Twitter a sus 22 millones de seguidores sin advertir de los riesgos que esto supone. ¿Cómo analizáis, cómo valoráis este fenómeno, las criptomonedas? Bueno, yo diferenciaría, incluso soy muy escéptico con la propia denominación de criptomoneda, ¿no? Porque buena parte del uso que se hace de esos numerarios no tiene nada que ver con la función que tiene una moneda, ¿no? Ya no solo como refugio de valor, sino como medio de cambio, ¿no? Y sin embargo, responden a una preferencia por invertir en una nueva clase de activos, ¿no? En su momento, cuando surgieron las opciones, los futuros, los swaps, etcétera, algunos arqueaban las cejas, ahora está aquí. Esto es muy importante, ¿no? Porque lo que subyace en las criptomonedas es un desarrollo tecnológico bien loable, muy bienvenido, y que sería bueno, ya lo están haciendo parcialmente y lo van a hacer, que las autoridades monetarias, los bancos centrales, lo utilizaran con el fin de simplificar la vida, digamos, en los intercambios monetarios al conjunto de los ciudadanos y, de paso, controlar mejor su función, la oferta monetaria, etcétera, etcétera. La segunda consideración que hay que hacer, que tú ya lo insinuabas, tiene que ver con lo que hacen los supervisores de los mercados de activos en otros países, ¿no? Cerciorarse de que el inversor potencial, el usuario de ese tipo de activos, dispone de los elementos de juicio suficientes como para evaluar su aversión al riesgo. Tiene buena información. Claro, de la misma forma que nos marean, entre comillas, los bancos cada año para decir, oiga, tiene un fondo de inversión, le voy a reevaluar su aversión al riesgo, le vamos a... Sí, igual aquí, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que la necesidad clara de regulación, ya no solo por cuidar de quién utiliza esos activos, ¿no? Sino, con el fin de no generar de forma artificial elementos potencialmente desestabilizadores del conjunto del sistema. Es como si echáramos colillas o ascuas en un entorno financiero ya cargadito, ¿no? Por lo tanto, ojalá que las autoridades de todo el mundo, en la dirección que está marcando el Fondo Monetario Internacional, sin ir más lejos, apliquen una coordinación, una regulación bien coordinada, ¿no? En ese tipo de
Juan José, criptomonedas. Sí, bueno, yo creo que es un fenómeno importante que bien merecería dedicarle bastante más tiempo del que podamos tener hoy, ¿no? Lo tendremos, le dedicaremos algún futuro Animal Spirit. Creo que merece la pena, sí. Sí. Pero a mí me parece que habría que distinguir aquí tres cosas, ¿no? Uno, cuál es el soporte tecnológico de todo esto, que es el blockchain, que no solo es aplicable a las criptomonedas, sino a otras muchas actividades, y por lo tanto ahí sí que hay, en cuanto a ese soporte tecnológico, una capacidad de desarrollo importante en el futuro. Y luego, dentro de lo que son ya las criptomonedas en sentido estricto, pues podríamos hablar de dos tipos de criptomonedas. Aquellas que podían servir como medio de pago. Hubo un intento de lanzar la Libra, que la lanzó en su día Facebook y otro tipo de compañías, pero que la pararon los bancos centrales inmediatamente, y que ahora está en estudio y en análisis la posibilidad de que lo lancen los bancos centrales. Eso va a ser un cambio muy importante, mucho más de lo que pensamos en materia económica, creo yo, ¿eh? Y luego lo que nos queda es lo que hoy tenemos en gran medida y lo que hoy de verdad se usa, que son más que criptomonedas, porque como decía muy bien Emilio, pues es que no cumple la función del dinero, pues criptoactivos para invertir, ¿no? Y bueno, ahí tienen el atractivo tecnológico, sobre todo para los millennials, que todo esto parece que les atrae mucho, la facilidad operativa sin duda alguna, pero tienen la enorme inconveniente de su gran volatilidad. De manera que invertir en esos criptoactivos, ya sabes que puedes ganar mucho dinero, y todo el mundo puede poner ejemplos de alguien que ha ganado mucho dinero con ello, y puedes perder mucho dinero en un momento determinado. De manera que ese es un tema que efectivamente habría que pensarlo un poco más por parte de las autoridades financieras y quizá regularlo. Pero ya podremos dedicar más tiempo. Hablaremos de su futura regulación, de quién invierte más adelante, de criptomonedas, de criptoactivos. Vamos a hacer balance ya de este 2021 en las bolsas. ¿Cómo valoráis que ha ido este año? Es decir, empezó muy bien por las vacunas, está terminando peor por Omicron. Emilio. Pero a pesar de que, como tú bien dices, Eva, está terminando dando cabezazos, va a ser un año de valoración en máximos históricos en la mayoría de los mercados de acciones, ¿no? Desde luego en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que los mercados de acciones lo que han hecho tiene de alguna forma una explicación bastante sensata, bastante racional, ¿no? Los mercados de acciones se guían fundamentalmente por dos variables, ¿no? Uno, los tipos de interés, ¿eh? ¿Qué le pasa a la remuneración de los activos de contraste? Y dos, el olfato, las expectativas sobre los beneficios empresariales. Básicamente. Y esas dos variables han sido buenas. Los activos de contraste, los bonos públicos, privados, tipos de interés por los suelos, y los beneficios empresariales en muchos países alimentados por unos programas de estímulo, de inversión, de gasto, incluso en algunos casos de consumo directo de las familias, notables, ¿no? Esa es la explicación racional, ¿eh? Los bonos también. Porque tú has subrayado bolsas haciendo referencia a los mercados de renta variable, sí, pero los mercados de renta fija también despiden el año, con máximos de precio y mínimos de tipos de interés. La gran cuestión es, a tenor de la inflación que se nos ha presentado en las últimas semanas del año, los bancos centrales van a mantener unos tipos de interés compatibles con la escalada un año más en los mercados, en los índices. La Reserva Federal ya ha dicho que no, que en Estados Unidos van a empezar a subir los tipos de interés. ¿Eso cómo puede afectar a unos mercados que están terminando bien el año? ¿Cómo van a empezar el que viene? Bueno, para empezar, yo creo que el año ha sido en las bolsas un año bastante desigual geográficamente. Es decir, la bolsa norteamericana ha terminado con unos máximos muy por encima de los que tenía antes de la crisis del COVID. Las bolsas europeas en general también, pero bastante menos, han recuperado lo que tenían en 2019 y un poco más, y luego la bolsa española, que prácticamente no ha recuperado nada, pues por razones muy particulares nuestras en este momento. Yo creo que todo eso tiene bastante que ver con el contexto general en que se mueve la economía hoy. Salimos de un shock muy importante, como fue el shock del coronavirus en 2020. 2021 ha sido un año muy fuerte de recuperación de la demanda agregada. Ha sido un año donde también hemos descubierto que recuperar la oferta no es tan fácil.
la demanda se recupera muy fácilmente, pero la oferta no. Y entonces lo que tenemos ahí es unos cuellos de botella muy importantes. Y esos cuellos de botella, primero, han hecho que la recuperación al final no sea tan fuerte como la que habíamos pensado, y al mismo tiempo este exceso de demanda sobre la oferta pues ha dado lugar a una inflación que es importante y también desigual. Algo tienen que hacer los bancos centrales. Y ahí es donde tenemos todas las incertidumbres por delante. ¿Qué tienen que hacer los bancos centrales? Pues básicamente dos cosas. Uno, probablemente dejar de comprar en los mercados de renta fija, en los mercados de bonos, pero claro, esto supone una caída en el precio de los bonos y una subida muy fuerte en los tipos de interés a medio y largo plazo. No sé si muy fuerte, pero una subida. Y la segunda cosa que pueden hacer los bancos centrales es subir los tipos de interés a corto. De manera que la subida de tipos de interés parece que está en los momentos actuales ya como algo muy, muy previsible. Y eso, como decía muy bien Emilio, pues tiene un impacto importante, no solo ya en los mercados de bonos, que es más evidente, sino en los mercados de renta variable. Por lo tanto, pues en momentos actuales hay dudas bastante razonables de lo que puedan hacer los mercados en los próximos meses, ¿no? Yo no me atrevo a ser profeta en esto. Digo que el contexto económico se ha vuelto un poco más complejo de lo que pensábamos. Incertidumbre y subida de tipos es lo que más o menos planea en el inicio del año 2022. Lo comentabas tú, Juan José, ¿por qué el mercado español va a un ritmo diferente del que siguen los europeos y, por supuesto, el americano? Bueno, primero, España fue el país que más sufrió la crisis, sin duda alguna. ¿Y por qué? Pues básicamente pues porque es un país de servicios y sobre todo de turismo. Claro. Y es un país que en los momentos actuales se está recuperando y se está recuperando bien, pero evidentemente por debajo de otros países. ¿Por qué? Pues porque todos pensamos que a estas alturas ya el virus, el coronavirus, habría sido ya algo que habíamos dejado en el pasado. Y con las nuevas cepas, Omicron, etcétera, pues vuelve otra vez a haber inquietud y por lo tanto pues ya vemos como el turismo internacional tampoco es tan activo y por lo tanto pues claro que en España esto se nota. Esto como contexto económico general. Luego en España pues tienen un peso muy importante en la bolsa española ahora. Tiene un peso muy importante en los bancos que no han tenido un año muy bueno, aunque ahora están mejorando. Y por tanto pues tienen mejores perspectivas en cuanto a sus beneficios y bueno, y otro tipo de compañías eso muy, muy, muy asociadas a los servicios, ¿no? ¿El 2022 podría ir mejor para la bolsa española, Emilio? Bueno, yo creo que es un error comparar el comportamiento del índice de la bolsa española con los demás, ¿no? Por lo que señalaba Juan José del efecto composición. No se puede deducir de ninguna bolsa una especie de valoración en función de lo que han dicho las bolsas, deducir la salud de las economías. Desgraciadamente los mercados de acciones también no son eficientes. Yo creo que nuestra bolsa es una bolsa muy poco representativa de lo que es el PIB agregado. Hay un efecto composición que efectivamente tampoco representa lo que es nuestro país, el peso sobre todo del sector bancario. El sector bancario además está afectado por otra serie de componentes y por una suerte de crisis identitaria, crisis de identidad de lo que va a ser el sistema bancario. Yo creo que las bolsas europeas tienen razones para que tengan un año 22 no malo, porque lo que hay que plantearse es, ¿va a haber decisiones económicas en 2022 o algunas que se han adoptado en 2021 que van a tener efectos en 2022 y que pueden condicionar la evolución de la demanda y la evolución de los beneficios empresariales? Y la respuesta es sí. Europa va a concretar una parte muy importante de esos 750 y tantos mil millones que ha captado en los mercados de bonos para decisiones que son generadoras de aumento de productividad, como es la transición ecológica y como es la digitalización. ¿Esto va a ser inversión pública o puede ser también inversión privada? Y la respuesta es va a ser inversión privada también. Podríamos poner un ejemplo. Hombre, el sector del automóvil ya tiene una autorización solo en nuestro país. En Francia y en Italia bastante más, de 3.000 y pico millones que van a ser concretados con contribución privada. Bueno, el sector del automóvil lo va a pasar peor en el 2022 que en el 2022. Es muy difícil. Claro. Porque ha sufrido muchísimo y lo hemos tenido prácticamente en la UCI. En toda Europa empezamos a ver concreción de inversión. Yo creo que ese tipo de anticipos
que son más que conjeturas, forman parte, ¿no?, de los elementos de juicio que tienen los analistas financieros. Yo no creo que tenga que ser necesariamente un año malo, sobre todo para Europa, ¿no? Es verdad, como señalaba antes Juan José, que todos los índices, los mercados de acciones en Estados Unidos terminan arriba, ¿no? Independientemente de las purgas que hayan tenido, de las correcciones que hayan tenido en las últimas semanas, ¿no? Bueno, Estados Unidos adelantó e intensificó además planes de estímulo mucho antes, y el propio dinamismo en aquella economía llevó a liderar la recuperación. Pero Europa, si no cometemos ninguna torpeza y no hay ningún elemento externo, se puede enfrentar a un escenario que los macroeconomistas consideran casi deseable, ¿no?, que es un horizonte plurianual, 4 o 5 años, en los que hay un componente de inversión importante en 2 o 3 sectores que tienen una potenciación de la eficiencia empresarial y, por lo tanto, que pueden aumentar el crecimiento potencial de las economías. Bueno, a juzgar por lo que estamos viendo en los fondos de capital riesgo en Europa, deseosos de estar, e incluso por los flujos de inversión extranjera directa, yo creo que no tiene por qué ser un año, el 2022, relativamente adverso para Europa, ¿no? Un año que puede ir empezando como un aterrizaje tranquilo, que va a recibir muchos millones. ¿A qué sectores puede favorecer sobre todo? Alguno lo comentaba ya Emilio, Juan José. Sí, exactamente los que he dicho Emilio. Básicamente todos aquellos relacionados con la descarbonización de la economía, con la sostenibilidad, todo aquello que tiene que ver con el presunto cambio climático y medioambiental. Todo esto, desde luego, son sectores que van a recibir una lluvia de millones. También aquellos relativos a la la digitalización de sus procesos, que es otro esfuerzo que también vamos a hacer en Europa, y que por lo tanto pues son sectores que van a recibir ahí una lluvia de millones y cuyos beneficios pues obviamente tienen que subir o tienen que manifestar subidas importantes. Yo de todas formas aquí veo también un riesgo, ¿no? Vamos a ver. La economía europea se está recuperando, como la economía norteamericana, como la economía española. Entonces discutimos, pues sí, más o menos, pero estamos en un proceso de recuperación importante, o sea, en un proceso de crecimiento importante. Pero también estamos, como decía antes, en un proceso de inflación, que no sabemos dónde llega. En una situación de una economía que está en crecimiento y con un proceso incipiente, pero inquietante, de inflación, pues lanzarle 750.000 millones de euros tiene sus riesgos también. Tiene sus riesgos, ahora no ya en cuanto a la eficiencia de la producción energética, etcétera, pero sí sus riesgos en cuanto a precios y, por lo tanto, en cuanto a la necesidad de tomar medidas en ese sentido de subidas de tipos de interés, etcétera, en los bancos centrales. Ese es el peligro que tenemos. O sea, que todos vemos por delante una economía que va creciendo y todos tenemos por delante la inquietud y con esto y la inflación, qué papel juega y qué es lo que tienen que hacer los bancos centrales. ¿Decías algo, Emilio? No, hombre, la cautela para tranquilizar a Juanjo, a Juan José y a los oyentes. No, que no estoy muy tranquilo. No hay ningún banco central, que anticipe el mantenimiento de este repunte inflacionista más allá de la segunda mitad del año que viene. Vamos a tener tiempo de discutir. Sí. Pero, por ejemplo, el propio Banco Central Europeo, ¿no? Nos dice, oye, vamos a alcanzar un pico, ¿no? Hasta bien entrado el año que viene, pero lo primero, el 70 y algo %, ¿no?, de la inflación que estamos observando ahora es importada, tiene que ver, como hemos señalado en muchas ocasiones, con consideraciones de oferta, ¿no? No es un repunte de la demanda. Y luego el destino, básicamente, de esas inversiones en transición, en descarbonización, en transición digital, en aceleración digital, son inversiones, ¿no? Dentro de ese estímulo, entre comillas, o de la asignación de ese fondo europeo, no hay algo similar a lo que vimos en Estados Unidos, talones a las familias para que se vayan al supermercado o se vayan de vacaciones. Sí, son inversiones. Yo creo que esto atempera, ¿no? No quiero decir que no haya que minimizar la preocupación, claro que hay que preocuparse
cuando una economía está en tasas de inflación del 4 y pico, del 5%, como puede estar el promedio de Europa, hay que preocuparse. Pero yo creo que no se ha enquistado y que no se va a enquistar 2 años, que sería un poco la preocupación que transmitía Juan José, teniendo en cuenta que el horizonte plurianual de los 750 son 5 años, ¿no? Sí, vamos a ver, no hay ningún banco central que en este momento prevea que la inflación vaya a seguir subiendo y desde luego que vaya a llegar más allá del segundo trimestre. Pero tampoco había ningún banco central que hubiera previsto que la inflación llegara al 5% en Europa. La preocupación era si llegábamos al 2%, y desde luego al 6,8% en Estados Unidos. Esto no había ningún banco central. O sea que de esto la verdad es que sabemos muy poco. A mí sí me parece que la demanda agregada está teniendo un tirón importante que va a tener más porque hay mucha liquidez, hay mucho ahorro y hay mucha liquidez y por lo tanto ahí va a haber un tirón importante de demanda. Y luego no olvidemos que aunque es oferta, o sea que es inversión, todo esto que vamos a hacer, pues la inversión forma parte de la demanda agregada. Consumo más inversión. Bueno, pues la demanda agregada en su conjunto yo creo que puede tener un tirón más fuerte que la oferta, y que por lo tanto el riesgo de inflación está ahí y el riesgo de que los bancos centrales tengan que tomar alguna medida. Pero yo vuelvo a decir, no soy profeta, ninguno de los economistas lo somos, simplemente me limito a poner esa inquietud, y luego que cada uno tome las decisiones que juzgue oportunas, ¿no? Sí. Es evidente que seguiremos muy de cerca la llegada de ese dinero en el 2022 en Animal Spirits, también las criptomonedas, como decíamos. Así que despedimos ya este último episodio del 2021. ¡Feliz año! Muy bien, Feliz año. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado. Cadena Ser. La radio.